Hola, muy buenas tardes. La sonrisa de antemano, como dice José Alberto. Como siempre, mi agradecimiento porque estén con nosotros. Está conmigo Lili, está Lupita, José Alberto y Fer, que es el grupo de asistentes que tengo. Me han estado apoyando bastante en redes sociales y es posible que sean mis primeros alumnos de la Escuela de Educación Emocional que he querido hacer desde hace tiempo. Bien, una de las circunstancias por las cuales le pedí a ellos que se promocionara parte de la plática pasada es porque siento que hay una gran necesidad en esta sociedad en contingencia en la que estamos viviendo, que tengamos que hacer cambios inmediatos a corto plazo y a mediano plazo. Estamos en contingencia y no podemos pensar que dentro de 20, 30 años la Tierra va a tener más problemas o la sociedad va a estar todavía más manipulada de lo que estamos ahora. La plática pasada hablamos la parte final de lo que era la corporalización emocional, en donde enfatizaba sobre que nosotros, todo el sufrimiento que hemos vivido a lo largo de la vida, un corajito por muy leve que hayamos tenido, está depositado justamente dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el depósito de todas las memorias, nuestro cuerpo es el depósito de memorias mentales y memorias emocionales. He venido, conforme las charlas van avanzando, en una ruta crítica específica que diseñé, porque necesitamos saber, 1, que sufrimos, 2, que el deseo te lleva al sufrimiento, 3, que debemos depurar el deseo, y después tenemos que seguir rutas de verdad, rutas correctas, como lo dice tanto el psicoanálisis como lo dicen las filosofías orientales. He tenido que conjuntar filosofías orientales y occidentales para poder crear alguna tesis, alguna filosofía personal, que sé que en este momento hay muchísima gente que ya está escribiendo a la par de lo que yo he descubierto desde hace 25 años. Ahora le llaman biodescodificación, yo siempre le he llamado metafísica, ahora le llaman biodescodificación. Yo siempre le he llamado programaciones, le llamaron engrams, le llamaron codificaciones, sigo llamando los programas. A mi trabajo, más que una terapia, es un procesamiento de vida, donde debemos de encontrar toda nuestra carga emocional que tenemos depositada en nuestro interno y que se va a mover siempre cuando tengamos un estímulo semejante al del pasado que la depositó y ahora nos la reactiva. Referente al tema de pasado y el de en donde he estado experimentando en la consulta desde hace 25 años el ver mujeres en víctima, el ver mujeres victimadas y el ver mujeres que su respuesta, en lugar de quitar la parte de víctimas, se convierten en victimarias. Hoy acabo de tener un déjà vu en la mañana, cuando el grupo está acomodando el espacio, la logística para poder montar la cámara, el micrófono, lo que ustedes tienen en este momento en la visión. Siempre antes de eso me voy a caminar, recorrer aquí Plaza Mocambo, donde hacemos la grabación, y busco algo que poner en la mesa, busco algo que colocar en la mesa. En diciembre pues pusimos una canastita de esferas, el Día de la Amistad pusimos un simbolismo del amor. Cuando empecé a trabajar sobre lo que es la corporalidad y explicarles que toda la emoción se queda en el cuerpo y el cuerpo es el que sufre, me traje esta estatuilla de madera que desde que yo era niño y quise aprender a dibujar, era una ilusión tener esta imagen, esta figura que ya me he concedido a mi edad. Otra cosa que me he concedido a mi edad, hace 3 días, conseguí un perrito Cocker Spaniel para mi niño interior. Y ahorita que fui a caminar, estoy hablando de mi niño interior, porque ahorita que fui a caminar, después de entrar al baño, yo ya había pasado por una tienda de juguetes
De repente vi en la parte de arriba que estaba Batman y estaba el Capitán América, muñecos de este tamaño, en donde dije, wow, espero poder encontrar a la Mujer Maravilla ahí y llevarla y tal vez comprarla o pedirla prestada para ponerla exactamente en la mesa como una demostración ¿de qué? De la mujer poderosa, de la mujer justa, de la mujer que hace justicia. Y entonces buscando, sale la dueña, una mujer de más de 40 y tantos años, y me dice, ¿y por qué no lleva a Ladybug? Dije, ¿qué? ¿Quién es? Y me acordé de Miranda, la hija de la novia de mi hijo, que un día se entró a mi privado y me dijo, ¿me pones la tele? Y entonces le dije, sí. ¿Y cuál quieres que vea? ¿Cuál quieres ver? Me dice Ladybug. Dije, ¿cómo se escribe? Porque realmente desconocía yo. Entonces le puse las caricaturas, había algunas canciones, pero no se me quedó grabado el Ladybug. Pero ahorita la señora de la juguetería, cuando le dije que andaba buscando a la Mujer Maravilla de un tamaño más pequeño para que pudiera lograr verse, no una grandísima que estaba por ahí en tela, le expliqué que era porque iba a dar una plática de la mujer versus injusticia. ¿Por qué el versus? Ahorita lo voy a explicar. Y entonces le dije que era para explicar que la mujer ha estado en víctima durante una gran transgeneracional y que los hombres hemos sido los victimarios favoritos y preferidos. Entonces, que iba yo a ver que nos vamos directamente al extremo, que en lugar de ir a buscar el aspecto de la injusticia vivida en nuestro interior, lo que hacemos es querer justicia, como lo mencionaba en la plática anterior. Voy a hacer un breve resumen al respecto de lo que es la injusticia. Antes que todo, regreso con mi agradecimiento por las pláticas anteriores, por las reproducciones que les han dado, todavía no sé mucho de ello, por los comentarios, por las preguntas. De una vez les pido a los que ya me conocen que vayan armando sus preguntas, porque yo trabajo en base a preguntas. Mi mente funciona en base a las preguntas y abro mis carpetas referente a ello, y así es donde voy montando la plática. Gran parte del conocimiento que he manejado durante 25 años en investigación, fui creando un libro que en este momento lo están observando ustedes. Este libro se llama Sabotaje de Vida. Y comento algo al respecto. A veces me salgo de la plática, pero bueno, vale la pena porque es conforme va viniendo la información. Hace rato me decía José Alberto que en su universidad querían una plática en cuanto a lo que es esta plática que estoy dando de Mujer e Injusticia. Yo le decía, no hay que dar la plática de sabotaje, porque realmente creo que el maestro emocionalizado puede llegar a destruir al alumno. Y el maestro no sabe que realmente es el continuador del sabotaje que el niño trae desde su casa, y es el que fomenta el sabotaje por haber sido él también un niño saboteador, y tiene que reconocerlo. No estoy culpando a nadie. Estoy formando conceptualizaciones al respecto de qué está pasando en nuestro inconsciente que no lo sabemos. Los que hemos sabido meternos a nuestro inconsciente, los que trabajamos con él, los que podemos abrirlo, los que podemos rutear a los consultantes a guiarse para que encuentren en su inconsciente información, somos los que sabemos qué es lo que sí está pasando en la sociedad y por qué está sufriendo. Y por qué vivimos en una sociedad alcoholizada, en una sociedad drogada, y drogada con drogas legales y con drogas ilegales. Y a mí me da risa todo este juego aparentemente lúdico que han creado con la marihuana, cuando la marihuana está desde 1934 en la medicina homeopática. La cannabis índica, puedes ir a la farmacia homeopática y pedirla. En lugar de estar fomentando que te va a crear situaciones lúdicas, cuando las situaciones lúdicas, yo lo comentaba en la pandemia, que podías crear en tu casa todo lo lúdico que pudieras crear para poder hacer de tu casa la mejor Disneylandia que pudieras crear. Resulta que la señora de la
Resulta que la señora de la tienda de juguetes me ha dado una lección y me ha dado una clase de lo que es Ladybug. Y cuando me empieza a explicar que Ladybug es la representación de lo que es la justicia y la mujer justiciera y la pues joven justiciera que se viste de justicia, recuerdo que me levantaba la muñequita que tengo aquí, ahora sé que es Ladybug y que ustedes están viendo, muchos ya la han de conocer, tal vez porque sus hijos lo ven, porque sus nietos lo ven. Aquí Lupita tiene una hija también que me sorprendió, que sabe mucho de Ladybug y posiblemente no es un juego, pero a lo mejor la tengo aquí junto a mí sentada la próxima plática, en una de las pláticas, incluyendo un ángel que me acabo de encontrar. Mientras la mamá de la dueña de la juguetería me estaba explicando la representatividad de lo que era Ladybug, me decía y me levantaba la muñequita y me decía: dígales que esta es la justicia, dígales que ella tiene un látigo donde hace justicia y genera mucho poder para poder lograr hacer la justicia y defender a la sociedad. Y dígale que cuando ella no tiene el poder, es una mujer deprimida, reprimida, introvertida, que pues está tranquilamente viviendo. Pero cuando hay una injusticia, de repente agarra, así como lo estoy manipulando yo, la señora agarró y lo manipuló, y ya no se enciende esto, ya se acabaron la pila. Y entonces, esto se emprende, y entonces al encenderse sus alas, al encenderse esta luz, genera mucho poder y es cuando ella puede lograr hacer justicia. Y vamos a explicar cuándo y en qué momento esta joven deprimida, joven reprimida, joven introvertida, de repente agarra y con este gran poder que hay en sus alas, ¿sí?, puede empezar a generar lo que es justicia. Mencionaba yo la vez pasada que cuando vamos buscando que algo o a alguien se le haga justicia, es porque nosotros estamos conectados con esa justicia deseada, con ese deseo de justicia. ¿De dónde nace nuestra situación de hacer justicia? ¿De dónde nace el estudiar abogacía? ¿De dónde nace que veamos películas de detectives? Pues resulta que sin saberlo en el inconsciente tenemos grabadas injusticias vividas. Un día mi hijo me decía: tienes que hablarme más de lo que es el consciente y el inconsciente. Y yo le decía y le digo a mis consultantes: si yo en este momento tu cuerpo estuviera sintiendo una sensación y yo te preguntara a ti a nivel consciente, déjame decirte que en tu mente consciente tienes 10 candados para responderme y tu respuesta no va a darme cabida porque no vas a abrir la puerta porque tiene 10 candados. Y si yo te hago una pregunta en donde si viviste una experiencia en la infancia de X circunstancia, la mente, al tener los 10 candados, no va a entrar a la pregunta, menos va a ver la respuesta, porque tu mente te va a decir no, no existió o no la recuerdo. Todas las personas que he visto que necesitan la justicia, yo siento que han vivido una gran injusticia en su interior. Las personas que se están reuniendo en grupos de justicia, creo yo que están haciendo un colectivo y todas tienen el mismo campo morfogenético. Si ahorita, por ejemplo, estamos las personas aquí sentadas, la lógica me dice que fuimos abandonadas en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque hay un campo mórfico. ¿Por qué? Porque yo fui un niño abandonado. Entonces, cuando hay personas que se reúnen para hacer justicia o hacen grupos de ONG para hacer justicia, que no tienen que ver los ONG en ello, entonces piensan, dicen, actúan, defienden, pero a veces creo yo que si yo saliera a la calle y hablara con un personaje cualquiera y le dijera: te ha sucedido una injusticia en tu vida,
Y podría yo, con las técnicas que manejo, poder entrar en su inconsciente y ella confesarse y manejar, intimar conmigo, platicándome esa intimidad de injusticia, pudiera ser que esa persona o está armada para no decirme la verdad o sencillamente se confesara que hubo una injusticia. Sin embargo, una de las respuestas que nosotros hacemos para la injusticia vivida es venganza. En mi libro menciono mucho la palabra rebeldía porque la palabra rebeldía es crear un sabotaje de vida. Que si a mi padre, porque yo me acuerdo que a mi padre le llamaba la bestia desde los 8 años por cómo golpeaba todo mi cráneo, les digo que está deforme. Entonces, en el momento en que yo no podía contra esa fuerza bruta, tal vez 5 kilogramos en su mano, en su fuerza, en su puño, contra mi energía de 8 años, lo que hace el niño para poder vengarse del adulto que lo lastima es reconociendo dónde el adulto tiene un gran dolor. Cuando mis hijos tienen 8 o 9 años y empecé a cuidarlos yo, recuerdo que me rompían las cosas en mi casa. Y entonces, en alguna ocasión, platicando con mi hermana, que me ayuda a recuperar mucha memoria, le pregunté, oye Lourdes, yo tengo un paradigma de que los hijos rompen las cosas. Y me dice, ay Jesús, dice, ¿no te acuerdas que eras el rompedor oficial del taller de mi papá? Y entonces descubrí que mi papá, yo creo que amaba o valoraba muchísimo su trabajo, amaba o valoraba muchísimo su material para fabricar zapatos. Entonces yo, con sus actitudes, él me demostraba o que no me metiera en su material o que cuidara extraordinariamente el material. Que entonces descubrí que cuando yo era niño la forma de rebelarme contra mi padre o sabotearlo era rompiendo sus útiles, sus instrumental, su herramienta. Recuerdo que yo trabajaba en una desviradora donde los tacos de los zapatos eran redondos y había que meterlo a un aparato donde los ponía puntiagudos, se llamaba desviradora, y tenía una banda, en donde con tanto coraje que yo apretaba para desvirar, la banda salía disparada y rompía focos y rompía de todo. O sea, agarraba parejo la banda a gran velocidad, pero era la ira que yo tenía. ¿Por qué? Porque en un momento era, no te puedo golpear como me golpeas, me vengo donde te duele. En mi libro especifica bien cómo nosotros vamos enseñando a dónde nos duele a los hijos y nosotros en nuestro sabotaje de vida vamos haciendo hijos saboteadores. Vamos haciendo empleados saboteadores, vamos haciendo alumnos saboteadores. He estado teniendo el conocimiento al respecto y me gustaría dar una plática sobre sabotaje escolar, porque esto que diría yo no está en mi libro. Hay un grave problema a nivel de los maestros cuando cometen dos errores muy graves. Los maestros, cuando sentimentalizan al alumno, cometen un error muy grave. Y cuando lo emocionalizan también. Sentimentalizan al alumno cuando agarran y le dicen, pobrecito, en tu casa no te quieren, no te apapachan, vienes a buscar sentimiento conmigo. Y entonces, en el momento en que el maestro da una actitud parental, es donde está perdiendo. ¿Por qué? Porque no es su hijo, ni va a ser un remedio de tutor. La palabra tutor la tengo todavía en veremos en cuanto a mi análisis y razonamiento que hago al respecto de la emocionalidad que conlleva. Perdón. La otra, que es emocionalizar al alumno, es cuando un chico va más por arriba de su territorio de información o su territorio que marca él en cuanto a su aspecto, su lugar, su escritorio, y se involucra o se sobrepasa el alumno en ese sentido, se emocionaliza y el maestro se venga de ello. ¿Por qué? Porque no sabe manejar su emoción. No es posible que te emocionalicen tus alumnos, no es justo
que sentimentalices a tus alumnos. ¿Por qué? Porque no eres psicólogo y no tienes las horas de vuelo de un psicólogo para poder empezar a psicoanalizar a nadie. ¿Sí? Regreso a la situación de que si un niño, una niña recibe en este caso la injusticia en su infancia, va a recurrir a lo largo de su vida a crear una justicia. ¿Pero cómo? En rebeldía. ¿Cómo? En sabotaje. Si nos vamos a la palabra sabotaje, que es la obstrucción a un proyecto, ¿sí? Y nosotros aprendemos a sabotear a la autoridad de nuestros padres porque no cumplieron su palabra o nos lastimaron, entonces observen el sabotaje contra la autoridad. El hecho de que se hayan pintado monumentos históricos que son una gran autoridad en historia, ¿sí? Quiere decir que estos personajes fueron a sabotear la autoridad. Un chico, en mi libro lo menciono, que esos chicos que andan arrastrando los pantalones y los ponen a media nalga, ¿sí? Que parecen que tienen un mojón ahí en la colita, son chicos que sus padres los lastimaron, los agredieron o no cumplieron su palabra con ellos, y cuando el padre les hace mostrar con la actitud que tienen que fajarse los pantalones, el chamaco se los deja a la media nalga. Cuando yo veo un chico, y ya lo he dicho en otras charlas, cuando veo un chico que anda con las valencianas rotas, arrastrándolas por el suelo y enlodadas, yo siempre digo que tiene una mamá fodonga. ¿Se acuerdan quiénes nos cosían las valencianas en el pasado? No la costurera. Claro, si eras muy rico, a lo mejor tenías costurera a la mano. Pero a mí me las cosía mi madre. Entonces, el pisar las valencianas y tenerlas rotas es una gran carga de sabotaje contra la imagen de la madre. Cuando nosotros vamos depositando esa condicionante de injusticia, nosotros, si el adulto se desquitaba contra nosotros, por ejemplo, si cometías un error lo empujabas, si el adulto se machucaba, el adulto agarraba y te pegaba un manazo, pero esa actitud era venganza, era me lastimaste, te lastimo. Y entonces las actitudes de venganza las fuimos condicionando, en donde ahora, cuando yo, pareja, intimo con mi pareja y le doy a conocer dónde me duele, cuando yo la lastimo, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la respuesta automática? Pues me va a pegar donde ya sabe dónde me puede pegar. Hago un sociodrama cuando doy pláticas a los jóvenes, en donde está la chica de 20 años abrazando al chico de 25 y le dice, ¿verdad mi vida que nunca nos vamos a dejar? La chica no sabe que en ese momento está disparando la carga de abandono y la carga del no me quieren. Y en ese momento está vibrando inconscientemente en una frecuencia vibratoria de ello. En el momento en que le dice al chico, ¿verdad mi vida que nunca nos vamos a dejar? El chico tiene dos mentes. La mente uno, la mente consciente, dice, no mi vida, estamos en plena luna de miel del noviazgo, ¿cómo piensas en eso? No lo hables, no lo menciones. Pero la mente inconsciente del chico graba esa información y dice, esto me sirve, lo voy a utilizar. Pasando 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, le va a decir el chico a la chica, mi vida, como no me quieres dar la prueba del amor, mejor ahí la dejamos, adiós. Y la chica, disparando su carga de abandono, agarra, se le aferra al chico y le dice, no, te la doy. Nosotros, cuando yo hablo de la palabra intimar, significa que estamos dando a conocer nuestros propios secretos, ¿sí? Si yo, con mis actitudes, con la demostración de mi afán por ser querido, ser amado, no ser abandonado, no ser dejado, que no se separen de mí, yo estoy dando a conocer con mis actitudes dónde me duele, ¿sí? Repito, si yo llegara a lastimar a mi pareja, ¿dónde me va a pegar? ¿Dónde me duele? Pero no me va a pegar físicamente. El afán de la labor que he hecho en la investigación para hacer el libro de sabotaje significa que a nosotros nos van a pegar donde nos duele, no físicamente, no, nos van a pegar donde le hemos dado un grado alto y valor a la condicionante de vida de la que dependemos o hemos sido dependientes, ¿sí? Yo recuerdo que a mi padre le pegué rompiendo mi pase para irme a jugar con Pumas y él no pudo ser un futbolista profesional.
Cuando él me golpea, teniendo 16 años, yo ya tenía mi pase en la mano, me golpea delante de un alcohólico, estando alcoholizado. Yo en ese momento agarro y le rompo mi pase para irme a jugar con Pumas. Entonces, le pegué en donde más le dolía. ¿Por qué? Porque si él, por no haber sido futbolista profesional, sintió o sentía aún que no valía, lo que hacen los padres es sublimarse y hacer que los hijos sean lo que ellos no fueron. Entonces, ahí es donde va a pegarle el hijo, en la sublimación. Quiero que mi hijo sea como yo no he sido. Un día se sienta el padre, el hijo y la madre en mi consultorio y me dice el papá, después de cierto diálogo, dice, es que yo quiero que mi hijo sea lo que yo no he sido. Y entonces le dije, bueno, entonces, ¿cuál es el modelo? Le digo. Porque si el modelo somos los padres, usted primero necesitaría ser para poder dar el modelaje y dar el ejemplo. Porque si usted quisiera que su hijo fuera mejor, entonces creo que no va a ser ni Mahatma Gandhi, no va a ser ni el presidente Clinton, no va a ser ni el presidente actual que tenemos en México, sino que nosotros los padres somos el modelo. Nosotros vamos generando la injusticia internamente y vibrándola en esa frecuencia vibratoria. Puede ser como mi padre que me lastimaba, me golpeaba, puede ser alguna agresión sexual. Referente a las agresiones sexuales en la infancia, en donde he visto que más del 90% de las mujeres tienen una agresión sexual en su infancia, esto es generado por lo siguiente. Hay una plática que tengo montada que se llama corporalidad, en donde hablo mucho de lo que es el touch gel. El touch gel es el toque de salud, pero para mí el touch gel origen, el touch gel inicial lo da la madre. ¿Sí? La madre con sus caricias forma lo que es oxitocina, la madre con sus caricias forma lo que es la serotonina. La madre con sus caricias forma neurotransmisores en donde el niño se va a sentir satisfecho en una evolución y en un crecimiento y desarrollo. Dentro de esa serie de pláticas que di sobre corporalidad, yo hablaba del enanismo psicosocial. Y el enanismo psicosocial es que el niño empieza a disminuir su ingesta, empieza a ser bajo de peso, bajo de estatura y empieza a ser desnutrido. Yo a veces veo adultos o jóvenes de 15, 20 y tantos años, 40, 50, con los gemelos desnutridos y sé que en la época de los 3 a los 7 años pasaron una desnutrición muy severa. Sí, padres muy económicamente potentes o de personas que se dedicaban inclusive a la nutrición. Sin embargo, cuando yo veo esos gemelos desnutridos en los adultos, veo que pasaron un fenómeno de escasez. El touch gel significa las caricias, el touch gel significa el amor. ¿Sí? Entonces, aquí, si nosotros no fuimos acariciados, bien, disculpen, creo que se fue el Face, espero que el Face no me castigue por algo que esté yo hablando. Mi intención siempre será platicarles mis experiencias de cómo he venido saliendo adelante y cómo mejorar, y hacer una mejor humanidad y crear unas mejores sociedades. Si yo en la infancia, aparte de que no fui acariciado, fui agredido, imagínese una niña de 3, 5, 7 años que va acercándose a un niño de más de 13, 14, alguien que ya pasó la época hormonal, en donde alguien ya puede tener erección y semen. Y en ese momento esa niña se acerca, pero se acerca con un varoncito mayor que ella, con un proceso hormonal, pero con las mismas características de no haber sido acariciado y haber sido agredido sexualmente. Ese chico va a empezar a acariciar y a manosear a esa niña. Y entonces se van a atraer por ley de polaridad y ley de correspondencia a los dos. Tanto uno va a ser responsable como el otro de esa actuación, de ese sociodrama. En el momento en que esa niña es manoseada sexualmente por un niño que ya maneja su proceso hormonal, no. Un día llegó una mujer
haciéndose sentir y creer que había sido agredida sexual cuando tenía 5 años, cuando su vecinito de 7 años era el que la tocaba. Pero aquí, para mí no fue agresión sexual, para mí fue un juego únicamente, en donde si reconocemos el clítoris, el glande del pene del niño, son 2 zonas de placer, no son 2 zonas erógenas hasta después de la pubertad. Entonces, en ese momento, cuando la niña es tocada y crea y siente que fue agresión, pueden ocurrir muchísimas cosas que he visto en los estados regresivos y en la corporalización que me manifiestan en el estado del trance respiratorio. Uno, empiezan a odiar no al agresor, sino a quien no estuvo para defenderlas. 2, empiezan a odiar a quien no les surtió suficientemente de amor y de caricias. Y está ocurriendo hoy abundantemente con esos trabajos extraordinarios que quitan a las madres y las alejan de los hijos. Sí, no sé realmente cuál sea el afán de doble turno para tener una mayor adquisición, cuando lo más importante es disminuir los gastos o incrementar los ingresos. Entonces llega un momento en que esa niña agredida sexualmente, el origen o el condicionante para haber sido agredida fue, uno, que no hubo alguien que la protegiera, que siempre en ese momento hubo una ausencia del padre. O era alcohólico y estaba ausente, alcoholizado adentro de su propia casa. Sí. Yo tuve un padre alcohólico, y un padre alcohólico cuando está alcoholizado dentro de casa no existe, no está, está ausente. La otra es porque nos abandonó el padre, o la otra es porque una valiente mujer dijo: voy a ser como madre soltera Ladybug o la Wonder Woman. ¿Sí? Las mujeres que ahora se visten de héroes y que ahora dicen: no necesito ningún hombre para vivir, para mí yo le llamo un acto de cobardía. ¿Por qué? Porque no estás queriendo limpiar todas las agresiones recibidas por los hombres y etiquetaste y pusiste paradigma de que los hombres son malos, cuando es nuestro paradigma, nuestra programación y nuestra serie de creencias que tiene programada nuestra mente inconsciente por las agresiones y principalmente por la injusticia. Cuando nosotros vamos cargando, o en este caso esa niña crece como mujer, la lógica es que vuelva a otros a repetir la historia. Posiblemente esa niña se suba ahora a los camiones de 13, 15 años con el miedo a ser tocada, y ¿qué creen? En el camión la manosean. ¿Y qué creen? Por lo real pasa por un grupo de niños, y ¿qué creen? El miedo, que es un campo energético tan poderoso para atraer, pasa cuando está un grupito de 5 chicos más grandes que ella, de repente agarran y la empiezan a retoquetear. Sí, podríamos decir que a esos niños los maten, podemos decir que a esos niños los metan en la cárcel. Pero de la frecuencia vibratoria del imán que lleva de víctima, ¿qué hacemos? Esa niña o ese adolescente va a seguir creciendo con la situación del afán de que adentro hay un abuso sexual, una agresión sexual, y ella va a tener miedo a los hombres, miedo a la cercanía, va a bloquear con un bloqueo del no siento su capacidad de sentir, ¿sí? Que aunque la toquen, la agredan o la manoseen o tal vez abusen de ella, no va a sentir ningún sentimiento, ninguna emoción. Pero el problema es que después, 15, 25 años después, le va a decir a su pareja: yo no siento que tú me ames, yo no siento que tú me quieras. Pero el que no siente es ella, porque ya bloqueó su capacidad de sentir. Algunos autores le llaman alexitimia. Vamos con el camino. Ya no tiene 5 o 7 años, ya no tiene 13 años, ya tiene ahora, está joven, ¿verdad? Sus hormonas se empiezan a mover. Su necesidad afectiva ahora está confundida, porque en el chakra svadhisthana, que es el segundo chakra, está el sexo y el sentimiento, y ahora los tiene invertidos. Si en primer lugar lo que tenía que haber conocido era sentimiento de los 0 a los 13 años, lógicamente, en segundo lugar, después de los 13 años, en segundo lugar lo que tenía que haber conocido era el sexo. Pero si se invirtió o se cruzó, a lo largo de la vida va a ir buscando sentimiento, pero lo único que va a encontrar es sexo. Entonces, por eso muchas veces la mujer puede excitar, puede provocar al hombre, puede tener relaciones, pero a la mañana siguiente se siente la más sucia o la más culpable del mundo. ¿Qué pasó con el disfrute de la noche anterior? Se quedó en la ignominia, se quedó en el baúl de las injusticias. ¿Por qué?
porque aun cuando haya tenido un gozo, un placer, ¿sí?, va a seguir su niña interior poniéndolo como si fuera una agresión, ¿sí? Entonces, de repente, ahora ya tiene 25 años, ¿sí?, ahora tiene 30 y tantos, y entonces como se ha sentido que los hombres nada más la buscan por el sexo, porque no sabe que tiene una inversión psicológica, entonces lo que va haciendo es ir a hablar mal de los hombres, ir con sus compañeras reunidas en un campo holográfico morfogenético semejante, con más gente agredida, gente con injusticia, y entonces se ponen de acuerdo para hacer una marcha, se ponen de acuerdo para hacer una organización donde se fomente la lucha contra los hombres agresores, y de repente se ponen de acuerdo para que en determinado momento, sí, se penalice, se hagan reglas, leyes, situaciones legales más fuertes contra los agresores sexuales, contra los, sí. Y entonces algunas se convierten en abogadas, algunas se convierten en defensoras, algunas hacen reuniones en su casa y empiezan a ver cómo se pueden manejar. Tal vez creen silbatos para llamar la atención cuando sean manoseadas o cuando vayan a ser agredidas. Tal vez inclusive hasta se compren un arma, ¿no? ¿Sí? Mi pregunta es, ¿y la memoria de la agresión? Pero antes de la memoria de la agresión, mi estatus de víctima. Pero antes del estatus de víctima, situación de desprotección que traigo desde la infancia porque no tuve quien me protegiera. Lo que voy haciendo con estas tres facetas, desprotección, víctima, entonces injusticia, es que voy a ir a crear, a ser defensora de los derechos por las mujeres agredidas. ¿Me explico? Pero lo único que están haciendo es ir y buscar más gente que tenga un campo morfogenético de víctima, que cuando salen a manifestarse, si el hígado lo tienen muy congestionado y son hiperreactoras, van a ir a pintarrajear o van a ir a romper cristales. ¿Sí me explico? Vamos a continuar. Me dice mi grupo de asistentes que si tienen preguntas, por favor. Sí, en unos 5 minutos comenzamos con las respuestas. Mi afán de que compartan esta información es porque realmente estamos creando una sociedad destructiva, destructora, destruible, ¿sí? Imagínense ahora la historia de esta mujer que llega a casarse. Y entonces, si por Lady Mann en la infancia fue agredida por su padre, que fue un varón, o veía que su padre golpeaba a su madre, va a formar el paradigma de que las mujeres los hombres agreden a las mujeres. ¿Me explico? Y entonces se va a casar ¿con quién? Con un agresor. Un día me dijo una mujer, es que cuando yo me casé con mi marido no era alcohólico. Le digo, no, pero tú ya eras rescatadora. ¿Me explico? Una de las situaciones por las cuales nosotros atraemos gente agresora o gente adicta es porque somos rescatadores, ¿sí? Se me cruza en este momento una gran soberbia que tiene la mujer cuando una mujer llega y se sienta en mi escritorio y me dice, es que este es el tercer marido que me agrede y me golpea. Y agarro y le digo, oiga, o sea que usted es experta en sacarle la porquería que tienen los hombres en su inconsciente. ¿Quién inicia una agresión? ¿El que provoca o el que agrede? Pregúntenselo. Pero es que yo no hice ningún movimiento, es que yo no hablé y de repente me dio una cachetada. Espérame tantito. Quiero decirte que hay una ley, que es la ley de la atracción, que es la ley del imán, que es un campo morfogenético muy interesante. El ejemplo que siempre he puesto es el siguiente. Vas caminando por una calle solitaria, vas chiflando, muy contentos, silbando y de repente sale un pinche perro por la reja y se azota la reja y tú brincas y retrocedes. En el momento en que tú retrocedes se llama miedo. Cuando tú ves que el perro está protegido por la reja y no te va a hacer más daño,
que el sustote que te pegó, agarras, vas, te diriges contra la reja, le das una patada a la reja y le dices, hinche perro desgraciado. ¿Qué crees? Hay emociones sutiles y hay emociones densas. Lo que no sabías es que llevabas una emoción llamada miedo muy pegadito al umbral que el perro te lo sacó. Sí, fue tu miedo. Sí, pero atrás del miedo venía una carga de ira. Lo más lógico es que 6 o 12 horas antes habías hecho un gran coraje. Todos los pacientes que llegaban en los últimos 7 años que estuve trabajando en la mañana fueron un gran laboratorio para comprobar mis teorías. Siempre que me llegaba un accidentado, se había caído de nalgas, se había caído de, ¿cómo se llama?, de las escaleras, 8 escalones, 3 escalones, se había tropezado, llegaba con un esguince porque se había falseado. Siempre lo comprobé. No me quiero ir a la larga como lo hice, pero siempre, cuando yo como médico de una institución le preguntaba a un paciente qué estaba pasando en su vida, el paciente me contestaba con un no rotundo, inmediata y profunda y severamente y secamente. Tienen que saber los médicos que trabajan en un hospital que los pacientes derechohabientes no les gusta ser psicoanalizados. No se metan con mi vida. Tú estás aquí para que me dé la receta por lo que me descuentan en mi trabajo. Ese es el afán siempre que va a tener un derechohabiente, ¿sí? Y pobrecito porque va a ser dependiente de ello. Entonces yo comprobé al 101% que siempre cuando llegaba un accidentado siempre había hecho un gran coraje en el pasado. Bien, van viendo cómo ha venido la ruta crítica de una niña de 5, después de 7, después de 13, después de 16, después de 20 y tantos. Ahora ya está casada, dijimos, ¿sí? Y entonces, ¿qué creen? Por enésima ocasión que el marido la golpea, algo le cayó un 20 o algo la hizo cambiar y de repente se divorció del tipo. Pero de repente no supo que se convirtió en una misándrica. Sí, las mujeres que odian a los hombres. La misandria parte de una circunstancia en donde el afán de su madre era rechazar al padre. Y entonces ella fue aprendiendo a rechazar a los varones a pesar de que los amaba o decía que los quería. El pequeño problema es que esta mujer tuvo un hijo varón. Sigo en la ruta crítica de la evolución de esta mujer, de niña. Y entonces en el momento en que tiene el hijo varón, tiene 7 años, como yo me quedé con mi madre empezó a golpearme por la frustración de toda la agresión que había recibido de mi padre. Mi padre era golpeada de 2 a 3 veces por semana. Yo recuerdo a los 40 y tantos años le pregunté a mi madre que por qué no se había divorciado en tiempo y forma. Y me dijo, porque tenías que terminar tu carrera. ¿Sí? Lo que no, yo le agradezco infinitamente a mi madre y repito mucho diariamente un decreto de curación para poder liberarme de ese apego que aún conservo de mi madre. Y entonces toda la ira la fue desquitando contra mí. Entonces de mi padre no creo haber aprendido más que el 35% de haber sido misógino y golpeador, sino de que mi madre aprendía el 65% para ser un misógino por la amplia agresión que hizo contra mí, que era golpearme casi a diario, por los errores que cometía. ¿Sí? Podrían decir ustedes, usted está platicando como le fue en la fiesta, pero tengo 25 años trabajando con mujeres, tengo 25 años trabajando con pocos varones relativamente, pero he venido descubriendo en el fondo de las entrañas emocionales de mis pacientes esta información que les traigo. Dice, ¿a qué se refiere la violencia transgeneracional? ¿Se puede evitar? Sí, Irma, yo te menciono algo que dice Jodorowsky. Dice Jodorowsky, de aquel que libere su árbol transgeneracional será el héroe de su linaje. Por obligación, no.
por responsabilidad, tú eres responsable en el momento histórico de estar recibiendo esta información, de empezar a limpiar la transgeneracional. Ya se la enseñaste a tus hijos y ya tienes hijos. Pero también como madre puedes hacer cambios y modificaciones estructurales, emocionales, para poder quitar esa violencia transgeneracional. ¿Para qué? Para que tus hijas no continúen esta situación o tus hijos varones. A ver si le puedo entender a esto. Es difícil que uno identifique que desde pequeño la injusticia cuando no conoces la justicia. Bueno, creo, mira, yo hace rato que venía con José Alberto y su mamá, yo le decía que hay tanta nobleza en los perros que tú puedes pegarle a un perro una patada y hacer que le duele infinito y el perro se aleja aullando y a la media hora viene y te lame la mano. Pero nosotros ese sentimiento lo dejamos resguardado, muy metido en nuestro inconsciente en cuanto a memoria mental, pero la memoria emocional se va a quedar en los intestinos como culpa. Sí, yo como niño me voy a sentir culpable porque no cubría las expectativas de mi madre para que no me golpeara. Mi hígado en lo personal se dañó porque tuve un padre tan agresivo que yo no fui lo suficientemente bueno para tener un padre que me acariciara alguna vez. Ay, mira, no te quiero responder esta que es un tutor o un tutorado. Un tutor para mí, yo insisto, yo no voy a hablar de técnicas o definiciones aquí, sino voy a hablar de las conceptualizaciones que he visto que mis pacientes le dan o que la sociedad le da y de la cual he aprendido. Para mí un tutor es el quien ocupa el lugar del padre o de la madre, ¿sí? Y un maestro no puede ser tutor. O enseña o intima. Dice una pregunta, ¿por qué tanto odio y tanta falta de respeto del hombre hacia la mujer? Por lo mismo que he estado comentando, ¿sí? El hombre fue tan agredido por una mujer que fue su madre que llega a odiarla y llega a desquitarse de ella, ¿sí? Y cuando se casa con una mujer y la golpea, a quien golpea no es a la mujer que tiene a su lado, sino es a su madre o también a su padre, ¿no? Yo encontré a nivel de constelaciones y transgeneracional que un hombre, su padre tenía cumpleaños del 15 de septiembre, su padre de este hombre. Coincidentalmente tenía una relación con una mujer que tenía su cumpleaños el 19 de septiembre. ¡Wow! El tipo se estaba acostando con su papá. ¿Cómo hacer que sea más el amor que el deseo de sabotear? ¡Wow! Necesitamos ir al momento de la injusticia. Necesitamos ir al momento de la injusticia para limpiar el sentimiento y la emoción que fue depositada en nuestro cuerpo en la agresión. Porque entonces, si no quitamos esa ira que está grabada de la injusticia en nuestro interior, vamos a seguir saboteándonos, vamos a seguir siendo saboteadores y vamos a seguir creando saboteadores. Yo recuerdo que durante 25 años que vine escribiendo mi libro, yo le llamaba memoria incubada a la transgeneracional, hasta que empezó de moda la transgeneracional, dije, la gente me va a entender si pongo sabotaje transgeneracional. ¿Qué sería lo mejor que pueden hacer quienes son afectados por el vandalismo que llega a darse en las muchas mujeres exigiendo justicia en cualquiera a la marcha que llega al vandalismo? Lo decía en mi plática pasada. Sigan el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta decía, si me invitan a una marcha a favor de la paz, ahí estaré. Si me invitan a una marcha en contra de la violencia, no estaré.
Dice, doctor, ¿qué sucede cuando la mujer no consigue tener una pareja estable? Le cuesta mucho trabajo platicar los conflictos en pareja. Bien, creo que los que no tenemos una relación estable somos muy cobardes para querer tenerla. Te voy a decir algo que descubrí, bien importante. Recuerda siempre que hay doble lenguaje, recuerda siempre que hay dos mentes, ¿sí? Yo empecé a tener una relación con una pareja que en su momento, de repente, empezó a tener un segundo trabajo, de repente empezó a tener 4 nietas y 2 hijas que mantener, y llegó un momento en que yo empecé a agredirla, porque me daba 7 horas a la semana. Hasta que en un momento, haciendo mi trance, haciendo mi propia regresión, empecé a llorar, y descubrí que realmente en el fondo, cuando yo me separo de mis hijos a los 9 años, yo había hecho un contrato sagrado con ellos de nunca separarme de ellos. Entonces descubrí que la relación que yo tenía en ese momento, sí, me convenía mucho porque no me obligaba, porque en ese momento el compromiso poco que había con ella no me iba a exigir a que yo dejara de ir a ver a mis hijos. ¿Me explico? Ojo, fueron muchos años de agresión que hice contra ella. ¿Por qué? Porque pensaba que ella era la que me tenía que dar, cuando en el fondo era yo el que había programado no tener el compromiso. Por eso cuando yo hablo de la cobardía de tener una relación, la cobardía de confrontar sentimientos, es que nuestro miedo a volver a repetir la historia lo crea la programación que tenemos en nuestro interior. Mi trabajo personal es, con mis consultantes, ir a limpiar la carga emocional que sigue haciendo que los programas sigan vivos, existiendo, y huyamos de lo que amemos. Dice, ¿por qué el padre es el que agrede a la hija y le dice que es sucia por tener sexo sin casarse? Esta semana trabajé con una consultante que cuando ella en la adolescencia, su amiga le da un aventón e iba su hermano adentro, al saber su padre que venía de haberse subido a un carro, le dio una golpiza. Y entonces ese hombre tenía unas hermanas en donde ellas habían tenido problemas de deslices. Y el problema era que a él le habían encargado que sus hermanas tuvieran la vagina íntegra. Como él falló y no pudo cuidar la vagina de sus hermanas, ahora la vagina de quién cuidaba? De su hija. ¿Sí me explico? Entonces, hace mucho tiempo, en lo mal hablado que soy, en lo peyorativo que puedo ser, una vez llegó una mujer que me dijo que pues, se dedicaba a que su hija no saliera, sí, más ahorita en la pandemia, ¿no? Que es una justificación. Entonces le dije, ¿usted pertenece al club de las mamás cuidadoras de las vaginas de las hijas? El padre agrede a la hija y le dice que es sucia por tener sexo sin casarse. Bueno, creo que vuelvo a insistir. Hay una frase que dice, yo me la inventé, odio lo que me niego. ¿Sí? Disculpen si hablo muy fuerte, disculpen si afecto, pero es necesario que por las preguntas que me están haciendo lo sepan. Yo tuve una paciente que su mamá era catequista, se vestía de blanco, hacía yoga, se limpiaba los chakras, limpiaba los intestinos, era vegetariana. Pero cuando la chica empieza con su pubertad y empiezan a crecerle las nalgas y tiene las nalgas más grandes que su mamá, la mamá empieza a decirle que tenía nalgas de prostituta. Y entonces la mamá cada vez se lo reforzaba. Entonces esta niña, lógicamente, no fue en la adolescencia cuando marcó la situación, sino en la infancia, al sentirse agredida por la mamá y no haber cubierto sus expectativas, que el no cubrir las expectativas de la madre genera un miedo a fallarle a la madre, miedo a fallarse, y el problema es el estómago, empezó a formar y a conformar una situación muy especial. Sabotear a la madre. ¿Cómo saboteó a la madre? Teniendo relaciones con los sacerdotes de todo el lugar de donde ella venía. ¿Por qué? Porque al ser catequista su mamá le hablaba de pulcritud y le hablaba de la palabra inmaculada, que la palabra inmaculada significa libre de mancha. ¿Sí? Entonces la creía virgen, ¿no? O la quería virgen, ¿me explico? Y entonces la quería que fuera inmaculada. ¿Por qué quería la mamá que fuera inmaculada? Porque la mamá no fue inmaculada.
y la mamá no fue lo suficientemente buena para sus padres por no haber tenido mácula o mancha. ¿Sí? Entonces empezó a crear la situación de que su hija sí fuera inmaculada, ¿no? Dice una persona aquí, le agradezco mucho su comentario, su exposición. Creo que la gente que se expone manejando su verdad, sin carga de angustia, sino por investigación, merece mi reconocimiento, mi agradecimiento, ¿no? Esta persona dice, pareciera que me estaba describiendo a mí, tengo 41 años soltera. Algo pasó conmigo que el contacto con los hombres no me funciona. Ni en lo íntimo, estoy como anestesiada y en la convivencia en general. ¿Cómo salir de todo este condicionar? Limpia tus memorias. Es bien sencillo. ¿Sí? Es muy sencillo. Lo veo sencillo después de 25 años de llevar a limpiar esto. ¿Por qué no era conocido? Porque yo tuve un padre que nunca creyó en mí. Y entonces yo me dilaté 15 años en empezar a aceptar que mi terapia funcionaba. Esta terapia la hice yo, o aún dudo si la hice yo o me hizo a mí. Entonces creo que es muy sencillo. Lógicamente tu mente no te va a dar la información porque no le conviene a la mente darte información, porque no, la mente es una comodina que no le gusta sufrir y no va a querer ayudarte a recordar que sufriste una agresión sexual en la infancia. ¿Sí? Y que realmente formamos un rechazo, los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. ¿Nos queda tiempo? Bueno, me faltaron como 8 temas. Me da risa porque hoy en la mañana que desperté dije, ¿y ahora qué carambas les voy a hablar si ya lo dije todo? Pero me da risa que porque me salieron como 12 temas nuevos y uno de ellos se llama inversión psicológica. Lean un poquito a Hamed para que vean lo que es la inversión psicológica. Perdón, ya me pasé 1 hora. Bueno, lean a Hamed, sí, para que vean lo que es inversión psicológica. Yo recibí, es que me están haciendo mis señalizaciones aquí de que ya le corte y debo compartir bien. Los impactos que menciona Hammer en su libro sobre mi hemisferio derecho, que es el masculino, fue cuando mi madre me quiso abortar, fue cuando mi padre me rechazó, fue cuando mi madre me golpeaba severamente y mi padre también, y después fue cuando me escondieron a mis hijos y me los quitaron. Esos 2 impactos generaron en mi hemisferio derecho que mi testosterona bajara a tal grado que empecé a hacer actividades más femeninas o más yin. Cuando ustedes me vean en una charla parado y haciendo muecas o sudramas, ese es mi lado femenino. Entonces, no fui rechazando mi lado masculino, pero empecé a tener una disminución de testosterona tan severa que la testosterona es la que crea los proyectos de vida. Y entonces la testosterona bajó tan grande que los que hemos sido mandilones tenemos la testosterona baja por una inversión psicológica. Un día me encontré con una mujer tan hermosa que le agradecí haberla conocido y terminado con ella, porque empezó a agredirme a los primeros 6 días de noviazgo. Y entonces cuando terminé con ella le dije que yo le agradecía mucho que en su lozanía de sus 45 años yo veía la juventud de mi espíritu y que la hermosura de sus ojos yo veía reflejada la hermosura de mi alma. Resulta que esta mujer me ayudó mucho a analizar ese otro lado de la inversión psicológica en el aspecto femenino. Ella fue una hija cónyuge porque su madre la abandonó. Y los impactos que ella tuvo, semejantes a los míos, condicionaron que sus estrógenos bajaran a tal grado que su testosterona subió y empezó a querer ser el hombre en la relación conmigo. Porque yo era pasivo, era complaciente, a donde quieras ir, lo que tú quieras.
Y entonces la relación se tornó en menos de 6 días en agresión de ella para conmigo. Y entonces ahí fue donde ella fue mi maestra direccional para poderme dirigir a estudiar lo que era la inversión psicológica. Hay un video de una persona que habla de Hammer, que es muy bueno ese video, inversión psicológica, donde llega un momento en que las inversiones psicológicas es donde la mujer está tratando de ser más hombre. Creo que hay muchos autores o muchos chicos que han puesto infogramas donde dicen no tienes que luchar contra el hombre, no tienes que ser mejor que el hombre, no tienes que competir con el hombre. Veo una gran ventaja en este momento histórico donde yo tengo aquí, ahorita del grupo que me está apoyando 3 mujeres y somos 2 hombres. Veo una gran ventaja en donde ahora las oficinas están manejadas por personal, más bien la situación ejecutiva, ahora las mujeres manejan empresas grandes, son CEOs, MBA, ¿sí? Y eso es lo fabuloso, que se ha considerado que la mujer también ocupe los mismos lugares que el hombre. Pero por favor, no quieran ser hombres. 2. La idea de buscar justicia es porque tienen una injusticia que limpiar en su interior, ¿sí? Yo me dedico a ayudar a ello. Esa es la base de mi terapia. Por eso he estado haciendo estas pláticas para que vean que el inconsciente es el que nos lastima. Estudien, no sé si las mando a ver los videos de YouTube de cómo se llama, del ebook, pero sí las mando a que vean las reseñas y el significado psicológico de esta historieta. Ya he hablado de los Marvels, ya he hablado de los ¿cómo se llama? Los salvadores, Iron Man, los Vengadores. ¿Me explico? Y en la palabra vengador significa que están buscando vengarse. No significa que están buscando justicia. ¿Me explico? Porque si tú limpias tu injusticia interna, no vas a necesitar buscar justicia, ni vas a significar que necesitas ser algo o alguien para algo ni para nadie, sino vas a ser tú, ¿sí? Necesitamos cambiar esta sociedad. Te invito a compartirlo. Necesitamos cambiar esta sociedad y creo que uno de los pasos muy buenos para hacerlo es mi libro, ¿sí? El libro me piden que lo muestre, ¿sí? Este libro nos va a llevar al reconocimiento y a la cognición de qué está pasando en nosotros y por qué nos saboteamos. Me saboteo de no tener un hombre en mi vida, me saboteo de no tener una mujer en mi vida, me saboteo de no tener una buena economía. Es posible que hablemos de dinero y de finanzas a nivel metafísico en la próxima plática, ¿sí? O aquí me voy a poner de acuerdo con mi grupo de asistentes, que de asesores ya se están convirtiendo en mis jefes. ¿De acuerdo? Un abrazo. El libro lo estamos enviando por FedEx a toda la República Mexicana. Aquí el envío lo estamos agradeciendo, Veracruz, Boca del Río. Lo pueden conseguir fácilmente en el fraccionamiento Reforma aquí en el puerto de Veracruz, en Antón de Alaminos 99 entre Washington y Colón. Estamos a sus órdenes. Ahí mismo tengo mi consultorio. La semana que entra me entregan una casa más grande porque anticipo que voy a hacer, quiero hacer y está ya en la situación de cristalizarse una escuela de educación emocional donde todas las leyes de las que estoy hablando, que son leyes metafísicas, se van a ir enseñando individualmente, cada tema se va a ampliar. La ley de atracción, por ejemplo, no se puede enseñar en 2 o 3 semanas, ¿sí? O la ley causa y efecto. Mi agradecimiento por estar conmigo, mi agradecimiento a los chicos, mi agradecimiento a Lili, mi agradecimiento a Lupita, mi agradecimiento a José Alberto y a Fer. Me mencionan que tenemos ahorita hasta el número 13, la charla 13. Todos los videos están en la página de Holística Emocional en YouTube. Holística Emocional en YouTube, ¿sí? Estoy a sus órdenes. Mi teléfono está ahí anotado para que si quieren contactar, seas mi consultante, no seas mi consultante, puedo contestar tus preguntas por WhatsApp nada más, no acepto llamadas. Mi agradecimiento, mi abrazo para ti. Una pregunta, ¿cómo consigo el libro en Jalapa? Mira. Victoria Lago.
Hace 20 años que yo hice los planes para editarlo. Para las editoriales, cuando tú vendías un libro en 100 pesos, a ti te tocaban 100 pesos. Ahorita creo que de ganancia no me está costando más allá de una ganancia de 58 menos. Entonces por eso no doy mi libro a vender a las personas. Si alguna persona quisiera ayudarme a vender los libros, con mucho gusto. Pero el libro de la persona que me hable de Jalapa, cómo obtenerlo, se lo podemos mandar por FedEx. La guía cuesta 150 a 160 pesos, el libro cuesta 399 pesos. Es un cuaderno de trabajo, un libro y un compendio, donde es un libro metafísico que te va a servir toda la vida. ¿De acuerdo? Bien, mi agradecimiento por estar con nosotros. Compartan, 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 no sean egoístas. El conocimiento es para todos. Si ustedes lo comparten, les van a recibir más de ello, ¿sí? Compartan, 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 ¿sí? Un abrazo y un beso. Bye, hasta dentro de 8 días.